La noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos, soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca hoy en Venezuela, los hechos durante los casi 2 meses de protestas consecutivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Las calles de la nación han estado envueltas en un caos. Los manifestantes han recurrido a las guarimbas, como se las conoce en Venezuela, o barricadas en otros países de América Latina para mantener la protesta. Hay un debate porque existe preocupación en políticos, analistas, en la misma oposición, en los ciudadanos con respecto a las guarimbas como método de protesta. Existe una división en la opinión pública sobre si las guarimbas están cumpliendo su propósito y no se han salido de las manos. Para el gobierno, los guarimberos son financiados por la extrema derecha. Según ellos, algunas guarimbas son integradas por paramilitares colombianos y buscan encender a la nación para un golpe de Estado. Sin embargo, para otros, las barricadas, las guarimbas, son puestas por los mismos ciudadanos para defenderse de los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana. Son un símbolo, dicen ellos, de protesta pacífica y en su gran mayoría son armadas con el apoyo logístico de la misma comunidad. Hoy tendremos en Suma la Noticia a uno de los líderes guarimberos desde Caracas, Venezuela. Y nuestro lente también se va a enfocar hoy en Cuba. Los hechos: el gobierno anunció la apertura al acceso domiciliario de Internet, mientras que asegura que impulsa un cambio en la prensa local para que ejerzan la crítica y las denuncias como parte de sus nuevas políticas informativas. Hay un debate porque para varios analistas la isla aún no tiene un cambio que refleje la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Afirman que por décadas el régimen ha manipulado los contenidos para ponerle una venda en los ojos a los cubanos. Esta opinión es contraria a la de otros expertos, quienes dicen que La Habana ya no es la misma de hace 50 años y que los esfuerzos para fortalecer la información y la libertad de prensa se notan cada día más. Con esos temas iniciamos. Bienvenidos a Zoom a la Noticia. Vamos con nuestro primer tema de hoy. Las barricadas o las guarimbas han sido por semanas el dolor de cabeza del gobierno venezolano. Desde el Ejecutivo denuncian presuntos financiamientos de la oposición para que diversos manifestantes bloqueen las calles del país y generen violencia. Sin embargo, los guarimberos aseguran que hay frustración y rabia ante el modelo político y económico del gobierno chavista y esa es la forma de expresarla. Desde que iniciaron las protestas en Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro, la tensión no cesa. En medio de esta crisis, un grupo de manifestantes optó por extender sus actos de protesta a todos los rincones de Venezuela, donde tuvieran acceso. Para ello se activaron las llamadas guarimbas. Pero, ¿qué son? ¿Quiénes están detrás? ¿Y cómo operan? Guarimba, término que surge de un juego venezolano popular en los años 30, donde el jugador busca refugio o un lugar para resguardarse. Sin embargo, hoy es una expresión que en la actualidad venezolana se utiliza para identificar una protesta organizada en zonas residenciales, con cierre de calles, sin la necesidad de enfrentarse a las autoridades. Esta forma de protesta ha sido el principal dolor de cabeza del chavismo desde que se iniciaron las manifestaciones. Por esta razón, Maduro acusó al activista cubano-venezolano Robert Alonso y al expresidente colombiano Álvaro Uribe de organizar y financiar las llamadas guarimbas. Donde detrás está la mano de un fascista, enemigo de Venezuela, Álvaro Uribe Vélez, fascista que está detrás de todos estos movimientos violentos. Pese a estas acusaciones, los mismos integrantes de las guarimbas le manifestaron al equipo de producción de Suma la Noticia que las barricadas son puestas por los mismos ciudadanos para defenderse de los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana. No reciben ningún tipo de apoyo financiero de sectores políticos. Sin embargo, Maduro ha rechazado en repetidas ocasiones esta forma de protesta y la califica de ilegal y violenta. Incluso el Tribunal Supremo de Justicia ha prohibido este tipo de protestas en ciudades como San Cristóbal, Maracaibo, Lechería y Caracas, donde se presenta el mayor número de barricadas. Se decidió en primer término ampliar la prohibición de guarimbas. Sin embargo, este término no es algo nuevo. El propio Hugo Chávez acuñó el término en 1996 cuando lideraba la campaña electoral e invitaba a los venezolanos a resistir en las manifestaciones en contra de los partidos de derecha. Resistencia civil, o hace falta la unidad y la presión del pueblo en la calle. Sin embargo, en 2009 del mismo año, el mandatario ordenó a las fuerzas militares reprimir a la fuerza cualquier brote de guarimbas en la nación, luego de una serie de manifestaciones en contra de su gobierno.
échele gas y disuelva cualquier guarimba. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, ella es periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos, ancla del programa Foro Interamericano. Desde Venezuela está con nosotros uno de los integrantes de la resistencia estudiantil venezolana, quien por motivos de seguridad nos ha pedido que lo llamemos Demócrata 24. Es uno de los líderes de las guarimbas de Caracas. Y desde la capital venezolana también está con nosotros Yuvant Huérfano, analista político y profesor universitario. Señores, un gusto tenerlos aquí en Zoom a la Noticia. Bienvenidos. Empezamos este debate con el señor Yuvant Huérfano, analista político. Señor Huérfano, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Han tenido resultados este tipo de acciones de alguna forma que ya llevan 2 meses en las calles o han desembocado como denuncia también una parte del gobierno y también como lo piensa una parte también de la opinión pública en más violencia? Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás, Andrea? Primero que nada, pues saludo a América Latina y a tu programa, pues. Gracias. Por la oportunidad. Y con relación a tu pregunta, pues, mire, lo que te puedo decir es que la guarimba ha dejado 41 personas muertas de manera directa, efectos colaterales en la población venezolana, pérdidas incalculables, tanto públicas como privadas, árboles, sabanas devastadas. Por ejemplo, en el caso en el estado de Táchira, pues, acabaron con toda la flora, todas las fauna, todos los árboles. Y además de eso, pues, una gran tensión en la población venezolana que, lejos de decir que está ocupando una salida democrática, pues pareciera que lo que está ocupando es una salida extraconstitucional, y así lo señalan todos los indicadores. Pues cuando tú haces una revisión somera de qué es la guarimba, y cuando se presenta una persona, hace una protesta, bueno, con armas de construcción casera, pues encapuchado, espacio de combate, la forma como se mueve, cómo se desarrolla en la escena, pues tú puedes estar clara que no es una protesta ni pacífica, ni se le puede llamar manifestación, porque en Venezuela la oposición venezolana ha hecho algunas manifestaciones y la hace dentro del marco constitucional. Ahora, señor Huérfano, una cosa que usted dijo al inicio, para no perdernos en el hilo, que ha dejado 41 personas muertas. Es decir, toda la responsabilidad de las personas que han fallecido, toda la responsabilidad de las personas que han fallecido en estos últimos 2 meses se le debe a las guarimbas, según usted. Las muertes y los árboles devastados se dieron dentro del marco de las guarimbas. No estoy diciendo en ningún momento que fue uno del otro. Hay 41 muertos en el marco de la guarimba, y sobre ese hecho ha ocurrido todos los desastres que ha habido Venezuela en los últimos 2 meses, como tú lo acabas de señalar. Perfecto. Señor Demócrata 24, él es un estudiante de la Resistencia Civil Venezolana, ha pedido que lo llamemos con ese nombre. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Esas acciones que hemos visto en estos 2 meses, hago la misma pregunta, ¿ha dado los resultados que ustedes han querido al salir a la calle, al hacer este tipo de protestas? Gracias, Andrea, por tu invitación. Y sí han dado resultados todos estos 2 meses de protesta, con barricadas, protestas pacíficas, porque cabe destacar que nosotros no queremos agredir a nadie, ni lo hemos hecho. Hay 41 venezolanos muertos por parte de movimientos civiles que están armados, como lo son los colectivos. También cabe destacar que el gobierno quiere hacernos ver como los fascistas, guarimberos, calificativos que ellos han puesto de su parte a nosotros, siempre queriendo hacer saber al mundo que son las personas de clase alta las que protestan. No, señor presidente, también estamos las personas de las barriadas populares, que estamos inconformes con su gobierno. Nosotros no luchamos por una tendencia política, no protestamos porque mande uno o mande otro, simplemente luchamos y protestamos es porque no queremos más desabastecimiento, no queremos más inseguridad en nuestro país, no queremos más cola. Queremos que todo transite como debe ser. No queremos que nuestro Bolívar se siga devaluando. No queremos más represión. Queremos llevar una vida tranquila donde nuestros hijos puedan crecer. Y le hablo a un estudiante que todas las noches debe salir viendo a un lado y viendo al otro para que no lo roben. Yo, presidente, que vivo en una barriada popular, exijo un cambio. Ya nosotros no queremos diálogo, nosotros queremos un cambio.
ya no queremos que usted mande. Quiero que tenga claro eso, presidente. Demócrata 24, ¿cómo operan ustedes como para que nuestra audiencia en América Latina tenga clara? Porque sin duda guarimba es un término muy venezolano, conocido en otros lugares como una barricada, en Argentina pues tienen otro nombre. ¿Cómo operan ustedes y por qué los señalan a ustedes como violentos, si usted dice que son pacíficos? Perfecto. Nosotros no hacemos guarimba, solamente hacemos protestas pacíficas. Nosotros no estamos patrocinados por nadie, como he venido escuchando. Nosotros no tenemos el apoyo de nadie, simplemente es nuestra fuerza de voluntad la que nos lleva a las calles a hacer esta protesta. Nosotros nos organizamos por nuestros propios medios, nosotros no tenemos órdenes de nadie de que nos lleven a las calles. Nosotros mismos somos los que estamos saliendo y protestando. Nosotros no necesitamos que venga alguien a decirnos, mira, tienes que protestar porque nosotros no estamos defendiendo ninguna tendencia política. Solamente queremos un cambio en Venezuela. ¿Y ustedes queremos cambiar la historia de Venezuela? ¿Ustedes cierran calles? ¿Ustedes atacan a la Guardia Nacional de alguna forma? No. Nosotros cerramos las calles como protesta pacífica, debido a que no nos dejan llegar a los entes públicos a llevar nuestras protestas. Entonces, es allí donde empieza la represión de los guardias y de las policías nacionales con nosotros los estudiantes, que en todas las protestas venimos con pancartas, con nuestra cédula en mano para que vean que somos venezolanos. Y como dijo el presidente ya fallecido anteriormente, un venezolano puede transitar por todo el territorio nacional y no nos dejan. Nosotros queremos hacer protestas y movilizaciones pacíficas hacia los entes públicos y no nos permiten ingresar al municipio Libertador. Patricia Dalmasi, de nuestros estudios en Washington. Patricia, bienvenida. Escuchábamos las dos partes y vamos a seguirlo debatiendo sin duda alguna. ¿Qué tanto eco pueden llegar a tener unas acciones como estas en un momento de tensión política como la que vive Venezuela, en un país polarizado, en un país que tiene dos visiones distintas de lo que está sucediendo? ¿Cómo realmente puede calar en el gobierno, en la opinión pública, en la oposición, un tipo de protestas como estas que ha sido tan cuestionada? Sí, Andrea, gracias. Yo creo que a nivel, visto desde fuera, aquí desde Washington, hemos visto las declaraciones, por ejemplo, del canciller, del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que no quiere de ninguna manera ser parte de las conversaciones del diálogo entre ambas partes para que no sea una excusa el hecho de que Estados Unidos se haya pronunciado de alguna manera u otra. En ese sentido, Andrea, es tan delicado, como tú mencionabas, el proceso de paz, entre comillas, que podría llevarse a cabo estas conversaciones, que es por eso que las protestas están siendo vistas mucho más de cerca. Y es que la protesta pacífica tienen derecho, según la Constitución de Venezuela, según lo que yo he leído, tienen su derecho como en todos los países democráticos. Y hay muchísimas veces que dentro de estos grupos manifestantes de protestas hay grupos radicales que se infiltran y pueden ocurrir actos de violencia, y que la violencia puede ser, si se comprueba, de ambas partes, por las fuerzas policiales o los militares, ¿no?, del gobierno, y por algunas fuerzas o grupos radicales dentro de la protesta. Pero en general lo que sí se debe de tomar en cuenta es que la protesta pacífica, las manifestaciones, es un derecho a nivel internacional de todos los ciudadanos, y eso es lo que hasta cierto punto, como decía uno de los activistas en tu programa, eso es lo que están queriendo hacer los estudiantes, y han sido muy claros en ese aspecto de que no necesariamente están ligados a ninguna tendencia política. Está por verse, Andrea, si de alguna manera el hecho de que hayan tratado de detener, ¿no?, las barricadas, van a continuar o van a haber estrategias mucho más creativas por parte de los manifestantes
para manifestarse de una manera pacífica, pero que tenga cierto efecto, ¿no? Señor Huérfano, ¿podríamos decir que, o no decir, según su posición, que las guarimbas constituyen protestas estudiantiles que tiene que ver con lo mismo que vemos en las calles en Venezuela, los estudiantes saliendo a protestar? ¿Está ligado esto? Porque hay una edad promedio, había una investigación de algunos medios de comunicación en Venezuela, que los guarimberos, como les llaman ustedes, son de entre 19 y 22 años. Realmente es gente bastante joven. Escuchábamos a Demócrata 24 diciendo qué es lo que no le gusta del gobierno, una frustración que tienen contra el gobierno. ¿Por qué pensar, o cuál es la prueba que hay por parte también del gobierno, y usted aquí lo ha dicho, que son guiados o manipulados por una derecha, que están financiados que por la CIA, que por el expresidente Álvaro Uribe? No, bueno, fíjate. Primero debo decirte que la Federación de Estudiantes manifestó su repudio hacia las acciones violentas. Además de eso, los estudiantes cuando han salido a marchar, han marchado dentro de los ámbitos democráticos. Es decir, los estudiantes, o por lo menos lo que yo conozco, que son los estudiantes que están alzando el gobierno, yo no lo he visto hasta ahora diciéndose ser jefe de las guarimbas. Por el contrario, lo he visto rechazando ese tipo de acción, y por lo tanto yo me atrevo a decir que el movimiento estudiantil, o sea, los dirigentes del movimiento estudiantil, en su mayoría, por lo menos no de manera de movimiento, o sea, como grupo estudiantil, están ellos involucrados con las actuaciones de las guarimbas. Eso es una cosa. Lo otro es el concepto de las guarimbas. Si bien es cierto que es un espacio donde es un híbrido, tampoco es menos cierto que lo que ahí ocurre no es nada democrático. O sea, quien diga que las guarimbas son espacios de paz y no sé qué, bueno, te puedo decir que está diciendo una grandísima mentira, y eso es muestra de la poca seriedad que se pueda tener ante la población que lo puede estar oyendo uno. Pero además, cuando tú te presentas un espacio como el que nos estamos presentando en tu medio, pues lo lógico es que tú te presentes con tu nombre. Porque cuando tú no te presentas así, algo estás ocultando. Y cuando tú ocultas algo, es porque es algo por lo cual tú sabes que está faltando. Y entonces allí, el llamado a quien me acompaña por este medio. Es decir, ¿quiere manifestar? Hágalo. ¿Cómo lo vas a hacer? Dentro del marco democrático. Pero no puede ser que bajo ese concepto hayan 41 personas muertas, y te puedo decir además que en los muertos, cuando dice que no hay combate con el sector del órgano de seguridad del Estado, hasta no hace mucho se contabilizaban 6 guardias nacionales asesinados y un tiro en la cabeza. Venimos enseguida con la Entonces, ¿cómo es eso? Venimos enseguida con la respuesta de Demócrata 24, estudiante de la Resistencia Civil venezolana. Se ha pedido que lo llamemos frente a las preguntas y al cuestionamiento que le hace el señor Huérfano. Antes vamos a revisar las opiniones de los televidentes en nuestras cuentas de Twitter, que están ahí en sus pantallas, a quienes les hemos preguntado por el propósito de las guarimbas en Venezuela, si han funcionado y hacia dónde han llevado la protesta. Max, por ejemplo, nos dice: no sé si han servido para el fin propuesto, pero han logrado desenmascarar la dictadura de Venezuela ante el mundo. Marcos Suárez nos comenta: los venezolanos tienen el derecho a protestar y exigir a su gobierno. Es una forma de defensa frente a la Guardia Nacional Bolivariana y sus ataques. Paolo Mantilla dice: lo único que buscan es destruir todo lo que han construido la voluntad y la democracia del pueblo de Venezuela.